Desafiados. Pautas de preparación y supervivencia en eventos inesperados. Porque en cualquier lugar del mundo puedes salvar una vida. Qué gusto estar con ustedes, comunidad de analíticos de Informativo G24, a todas las personas que se están conectando. Aquí estamos con ustedes. Hoy vamos a estar en Desafiados con el Coronel Flores de la Asociación Mundial de Supervivencia, pero además quien él es del equipo de scouting del canal Discovery, en ese reality que tanto nos gusta, que se llama Supervivencia al Desnudo. Pues él es scouting de ese reality que nos gusta bastante, es parte del equipo permanente de quienes van primero de avanzada, miran los terrenos y demás, pero con él vamos a hablar hoy 3 temas muy importantes. El primero tiene que ver con el manual de supervivencia que ya lo editó, lo lanzó, lo presentó recientemente en la Feria del Libro en Bogotá. Allí también estuvo reunido en un homenaje que les hacía la editorial con JJ Benítez. Estuvo una conversación muy interesante que entre otras cosas tiene que ver con esto que nos han anunciado tanto, con este asteroide que podría acercarse muchísimo a la Tierra, incluso ya hay películas, ¿no? Va a contarnos un poco de qué se trata ese nuevo libro de JJ Benítez, pero también vamos a ponerle la lupa a un tema que ha venido ocupando primeras planas en los últimos días, hace unas 2 semanas aproximadamente. La Gran Época, una de las prensas más serias de los Estados Unidos, hacía una inmersión frente a cómo se están desarrollando esas carreras aeroespaciales por parte de las potencias, la importancia que han ganado y por supuesto los riesgos que existen, dado que ya se estaría incluso pensando en militarizar el espacio, si no es que ya está militarizado. ¿Qué pasa con los satélites? ¿Qué riesgo traería para la Tierra? Esos 3 segmentos van a ser parte de este capítulo de esta noche, Desafiados, así que sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos ustedes quienes se conectan y por supuesto a nuestro equipo de moderadores, saludamos al coronel Alfonso Flores de la Asociación Mundial de Supervivencia. Coronel, bienvenido a su casa, Informativo G24. Sandra, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando esta noche. ¿Y cómo le fue en el lanzamiento de la Feria del Libro? Allí pudo compartir con JJ Benítez, háblenos un poquito de todo eso. Sí. Cuando estábamos, no existen las coincidencias, estos son diosidencias. Estábamos reunidos y yo sabía que iba a estar JJ Benítez porque es uno de los escritores de Editorial Cangrejo, es uno de los que iba a lanzar una de sus últimas biografías. Y cuando escuchó lo del manual me volteó a ver y me dijo, muy oportuno. Entonces, después se me acercó, hablamos un buen rato y me dijo, te voy a enviar un libro que se llama GOG. Te lo voy a dedicar. ¿Cómo se llama? G-O-G. G-O-G. Gato, Oscar Gato. GOG. Más o menos resumiéndolo es la historia de las... Recuerden, él siempre lo dice, recuerden, yo no soy escritor, yo soy periodista. Tengo mis fuentes. Entonces él me hablaba de sus fuentes y nos decía a todos que... pues que era un momento muy difícil, que la Tierra estaba viendo momentos muy difíciles, y cuando ya me habló a mí, me habló específicamente de que él estaba esperando y decía, repetía mucho, ojalá me esté equivocando, que para el 2027 va a llegar un meteorito que ya saben, porque es que la capacidad de detección de este tipo de meteoritos es hoy en día posible, y que están enterados, pero que no han hecho nada hasta el momento. Eso lo voy a comentar más adelante, si me lo permites. Claro. Pero en resumidas cuentas, él decía, en 2027 va a caer un meteorito de 10 kilómetros de tamaño, que va a hacer estragos y va a llevarse más o menos 1.200 millones de habitantes de la Tierra. Esto lo voy a comentar más adelante con alguien, con un personaje sueco, de los años 1800, que nos decía en su momento un vidente que no se equivocó en una sola y que muy poco se conoce en el mundo, un pescador. En Suecia existen todos los documentos que él escribió en la Biblioteca Real de Estocolmo, todo lo que este señor habló, y él decía que iba a haber una tercera guerra mundial. Estamos hablando de 1800, y él decía que esta tercera guerra mundial iba a empezar cuando los rojos, recuerden que en 1800 no habían rojos, cuando los rojos
pasen a Suecia y a Finlandia. Miren lo que estaba diciendo. Y que hay varias señales para llegar a ese momento, y que una de las señales era que se va a empezar a calentar la Tierra, 1800. Entre otras. Entonces, este señor decía que el final de esta tercera guerra iba a ser la explosión de un volcán, pero los expertos dicen que la descripción que él da sobre esto no es un volcán. Ellos no, en 1800 no había caído un asteroide, no sabía, allá en la zona donde él estaba no sabía qué era un asteroide, pero lo que él dice, como él describe, de lo que él está hablando no es un volcán, es un asteroide. Entonces son cosas que se van sumando que bueno, son indicios. Indicios, y si a eso le sumamos que ya todas las películas básicamente hablan o de un asteroide que va a estrellar la Tierra, o de eventos como el último día de la humanidad, y todos los títulos están así, pero nos inquieta mucho, coronel, este tema del asteroide, porque está siendo muy anunciado, y si usted dice que escritores como JJ Benítez ya trabajaron un libro al respecto, pues es que JJ Benítez ha sido muy disruptivo, y por eso digamos, lo sigue tanta gente, porque habla de temas que no suele hablar todo el mundo, pero es periodista, tiene sus fuentes, como él mismo lo dice, y generalmente pues son libros muy interesantes y muy fundamentados en hechos reales. Pero no solo eso, Sandra, es que ya pasó. La primera extinción fue hace 65 millones de años, y fue con un asteroide en México. Entonces esto ya pasó, no es algo que nosotros digamos, no es un cisne negro, no. Esto podemos decirle que es un rinoceronte gris, como nos decían en el video que estamos viendo, que vamos a ver más adelante. Es un rinoceronte gris, es algo que ya sabemos que va a ocurrir, que puede estar llegando, pero no creemos que pueda pasar nada. Entonces, recordemos que la prueba, que nosotros tenemos la prueba científica, por lo que se encontró de iridio, de que bueno, fue también con erupciones volcánicas que vinieron acompañadas de esto. Lo que nos dice esto es que ya sucedió y que se está esperando que vuelva a ocurrir, y que todavía la tecnología no nos da para tomar medidas contra algo que venga contra nosotros. China habla de la utilización de 23 cohetes espaciales que tiene listos, cohetes nucleares, misiles para afectar y cambiar la trayectoria, pero esto nunca se ha probado. Y podemos estar hablando de que en vez de tener uno de 10, tenemos 2 de 5, por ejemplo. No sabemos qué puede pasar. Esto ya ocurrió por lo menos 6 veces. Entonces, si sabemos que esto ha ocurrido 6 veces, ¿qué estamos esperando para prepararnos? Y eso es lo que más o menos nos dice JJ, nos decía Aunton Johansson, que es el vidente sueco, que esperáramos que momentos de guerra. Habló, ojo, Johansson también habló de la gripe, la peste, la gripe española. Habló de que íbamos a tener una peste también a principios antes de la Tercera Guerra, es otra de las señales. Entonces, lo único que podemos hacer no es trabajar con base en el miedo, sino estar preparados para cualquier situación de estas. O sea que también hay que leer el libro de JJ Benítez y leer su manual de supervivencia. Ahora, bueno, y frente al informe que sacaba La Gran Época, a mí me pareció supremamente interesante, porque estaban hablando, mire, las fuerzas, hay una carrera espacial o por el control del espacio que definitivamente se ha visto hace varias generaciones, hace varias décadas por las principales potencias. En este momento hay que decir que todas las potencias tienen su propia fuerza aeroespacial. Estados Unidos tiene tal vez la más grande, la mejor dotada. Pero aún así, la preocupación que se planteaba desde algunos expertos que entrevistaban era que ya se estaba pensando en militarizar el espacio, ¿o es que ya está militarizado, coronel? Sí, hablando del presente, Donald Trump creó el nuevo servicio militar obligatorio, bueno, servicio militar en los Estados Unidos, perdón, que es el servicio militar en la fuerza espacial. Entonces, cuando ya estamos viendo militar y fuerza, estamos hablando de que se está preparando para, inicialmente, según ellos, para la seguridad de sus satélites y
Obviamente estamos hablando aquí también de recursos. Estamos hablando de la Luna, estamos hablando de Marte, pero estamos hablando de recursos, de Júpiter, de los anillos, bueno, de todo esto, de los meteoritos, que tienen una cantidad de metales que no vamos a encontrar. Pero esto es histórico, Sandra. Cuando nosotros vemos a Zácharia Sitchin, el escritor, el experto ruso más importante sobre la Tierra en el tema de los sumerios, la primera civilización que se conoce que existió en la Tierra, en una de sus crónicas de la Tierra, nos habla de las guerras entre los dioses que existían en el espacio. Entonces, esto ya se ha hablado, demuestra Zácharia Sitchin que hace 4.000 años se produjo una enorme explosión nuclear en la península del Sinaí, parte de esta guerra entre dioses, entre comillas, lo que demostraría la existencia de batallas remotas con los llamados dioses, entre los llamados dioses. O también habla de guerras, del manejo, de la posible manejo del clima con el diluvio universal, también como parte de una estrategia de guerra. Entonces, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todos estos son elementos que nos dicen que posiblemente existió una guerra espacial ya en un pasado. Pero si vamos más allá, hablamos también de la mitología india, que habla del Vimana, de estos vehículos a donde se montaban los dioses y que se utilizaban para la guerra. En el Ramayana nos habla mucho sobre este tema, en donde los dioses utilizaban esto como un arma para enfrentar a otros dioses. Entonces, es algo que viene de mucho tiempo atrás. Y también recordemos, dentro de un pasado más reciente, cuando Kennedy nos decía, la mirada del mundo está puesta ahora en el espacio, en la Luna y los planetas que están más allá, y hemos jurado que no lo borrará una bandera de conquista hostil. ¿Esto de qué estamos hablando? Estamos hablando de John F. Kennedy en 1962, que no iban a permitir que otros países que no fueran, que consideraran ellos lo que después se llamó el eje del mal, vayan a hacer presencia en estos países, en esta guerra espacial. En estos países, en estos planetas. Claro, y hoy vemos que todas las potencias pues están metiéndole muchísima a las fuerzas aeroespaciales, y seguramente pues el contexto que tienen todas las personas que se entrevistan frente al tema es que inicialmente se buscaría militarizar el espacio para custodiar los satélites. ¿Por qué? Porque los satélites tienen mucho que ver no solo con nuestra señal de internet, sino también tiene que ver muchísimo con todo el sistema financiero internacional o el sistema bancario, ¿verdad? Claro, claro. Mira, los únicos países que han colocado misiles y astronautas en el espacio han sido básicamente los Estados Unidos, Rusia y China. Estoy hablando usando su propio personal. Nada más en el 2018 China lanzó 38 cohetes al espacio por encima de los otros países. China ha sido el único país que ha logrado posarse en el hemisferio sur de la Luna. ¿Ok? La Luna, China y Rusia han hablado de una tercera estación internacional para el 2022, o sea, están en proceso de hacerla. ¿Con el fin de qué? Pretenden colonizar la Luna, ¿ya? Recordemos que tiene la Luna agua, capta mucha agua de la Tierra también. La Luna tiene, de esa agua podemos tomar nosotros el hidrógeno y el oxígeno para hacer combustible. La salida de nuestras naves espaciales de aquí consume muchísimo combustible, cosa que si lo hacemos desde la Luna hacia allá, o sea, lo utilizamos como una base de paso, pues nos ahorrará muchísimo tiempo y nos ayudará mucho en la carrera para alcanzar otros planetas y asteroides, entre otras. Tremendo. Entonces, básicamente lo que está buscando es magnesio, calcio, aluminio, manganeso, titanio, hierro, entre otros. Entonces, por eso digo que el afán es tener esta base de operaciones en la Luna como base, plataforma, como portaaviones para llegar a otros planetas, o sobre todo por el tema de suministros.
O sea que son dos cosas. Uno es captación de recursos y dos, tiene que ver con, digamos, proteger los satélites también en una eventual situación, más ahora que hay tensión geopolítica entre estas tres potencias. Exactamente. Hoy en día Estados Unidos está utilizando mini satélites, porque uno de los objetivos es ese, o sea, tener más satélites de los que hoy tienen, para no depender de uno, dos o tres. Entonces, es un objetivo desde luego militar, Tiene que protegerlos, claro, para manejar la estabilidad. No, y sobre todo entonces, a los ciudadanos. Lo que dice Estados Unidos. Porque se ven afectados en el sistema financiero. Qué pena, coronel, lo que dice Estados Unidos. Sí, no, Estados Unidos dice, vamos a evitar un Pearl Harbor espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que no los coja con los pantalones abajo como sucedió en Pearl Harbor, que tienen que empezar a trabajar militarmente el tema del espacio. O sea, proteger los satélites, generar nuevas estrategias para proteger estos satélites y, desde luego, sus comunicaciones y todo lo que estos satélites manejan, entre otras. Pero el tema logístico no se queda atrás. Si se lanza un cohete desde la Tierra, se requiere muchísimo combustible porque por la falta de gravedad, perdón, por la existencia de la gravedad. Desde la Luna esto sería una ventaja porque no se necesita tanto combustible. Y como te decía, se puede extraer el oxígeno y el hidrógeno que allá se encuentra para hacer combustible y seguir o sea, es una plataforma, además de todos los suministros que tiene. O sea, estamos hablando del futuro, estamos hablando de que la Tierra se está acabando los suministros y que ya están empezando a buscarlos fuera. No, y de todas maneras yo creo que es importante salvaguardar muy bien todos estos satélites porque incluso pueden ser lo que avance, lo que adelante, digamos, riesgo de acercamiento, por ejemplo, de un asteroide en caso tal de que sí se viera la Tierra amenazada, tal como a mí me parece muy particular cuando empiezan a existir películas y películas del mismo tema porque es como si nos estuvieran previniendo, ¿sí? De algo que probablemente es una amenaza que ya la tienen prevista. Y más si usted me dice que JJ Benítez escribió el libro, que habló con usted, le hablaba así, este libro tiene que ver, por supuesto, de este riesgo inminente. Pues, coronel, me gustaría que les diera un mensaje ya para ir terminando esta entrevista y dejar este capítulo de unos 30 minutos. Me gustaría que nos contara su conclusión de todo este tema que ha tenido la oportunidad de analizar, de estudiar. Sí, la amenaza externa o sea, hay que prepararnos para varias cosas. Lo primero, un crecimiento en la privatización, porque los recursos de los estados no son suficientes para esta guerra. Entonces se va a necesitar el apoyo de empresa privada que ya se está viendo. Ya no van a ser esos viajecitos de millonarios al espacio, sino va a ser mucho más allá. El tema de la capacidad de reacción nuestra ante meteoritos, pues tenemos un radar planetario que es el ADOFIS, que está en diferentes partes, que nos ayuda a detectar hasta muchos años atrás el acercamiento de un asteroide. Pero una vez esté cerca de nosotros, el tiempo de reacción es mínimo y nuestra capacidad de reacción nula. Entonces, de allí la importancia, como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, de prepararse no con base en miedo, sino con base en minimizar esa incertidumbre que tenemos de que una situación de esta pueda pasar, en nuestras casas tener nuestros elementos, tener su manual de supervivencia, que le va a hacer recordar las cosas que usted necesita básicamente para una situación de este tipo. Muchas gracias para todos y muy buenas noches. Bueno, pues yo creo que con esa conclusión vale la pena pues tomar todas estas precauciones en cuenta y me gustaría que nuevamente nos mostrara su manual de supervivencia, el que acaba de lanzar en la Feria del Libro en Bogotá. Se llama Araraquara. Se puede conseguir también en la editorial Cangrejo, en Colombia y en 20 países de América Latina y España. Próximamente también estarán en los Estados Unidos. Entonces, este manual pues tiene un compendio de lo que hacer antes, durante y después de una emergencia, de un desastre o emergencia. Cómo hacer de tu refugio, se llama Araraquara, precisamente por eso, porque Araraquara viene de Arara, que es en tupi guaraní, que es guacamaya, y cuara, refugio guacamayas. Y la intención con estos manuales es vincular a la naturaleza con estos conceptos, con que no es un libro cualquiera, es una herramienta para salvar vidas. En momentos como estamos, en
Claro, indiscutiblemente. Y este manual, vuélvanoslo a mostrar, por favor. Que me gustó mucho la carátula. La presentó oficialmente ya en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Dice que está en más de 20 países de América Latina y en España. ¿Cómo se puede comprar ese manual de supervivencia? Como le digo, está en las principales librerías, pero pueden entrar a la página de Cangrejo Editores, es www.cangrejoeditores.com, y ahí pueden encontrar el manual y ahí les pueden decir dónde encontrarlo. Ah, estupendo. Bueno, y un poquito, denos pistas de qué vamos a encontrar en ese libro para que la gente se anime y compre el manual. Muchas gracias, Sandra. Sí, es un manual de los pocos que van a encontrar en el mercado. Primero, que nos va a contar a qué nos estamos enfrentando. Segundo, les va a enseñar cómo hacer de tu refugio, de tu vivienda, un refugio más seguro, enseñándote a almacenar, enseñándote a hacer un refrigerador con elementos básicos que encuentras en tu casa. También puedes ver ahí, es el único que he visto que tiene primeros auxilios para perros y gatos, o sea, para tus mascotas. ¿Qué hacer en una situación de emergencia? También es de los pocos que habla de situaciones de invidentes, de personas que tienen problemas de audición, qué hacer en un desastre. Básicamente tiene lo que tienes que tener en tu mochila disponible. ¿Por qué de esa mochila tiene que tener estos elementos? No sacado del sombrero del mago. También lo de primeros auxilios, conceptos básicos. Son 3 manuales. Este es el primero que sale. El segundo va a ser Curupira, Tucunaré, que en tupi guaraní es un pez que guarda a sus crías en la boca cuando ve peligro. Y este es el manual para supervivencia en medio acuático, tanto en mares como en aguas continentales. Actividades que desarrollamos en estas zonas que tengan que ver con agua. Este manual es lo digo modestamente, pero es uno de los más completos que existen aquí en nuestro planeta. Es muy completo. El siguiente. Repitamos el nombre, porque aquí me están escribiendo cómo se llama. Repitamos el nombre y ya saben que se llama Tucunaré. Tucunaré es un pez. Coge a sus crías cuando ven peligro, las mete en su boca y las protege. ¿Qué es lo que quiero hablar de la protección en el agua? El manual es Manual de Supervivencia en Medio Acuático y contra el ahogamiento. Cada 48 horas se muere un niño en Colombia ahogado. Cada 16 horas una persona en Brasil. Y así seguimos. La muerte accidental. En muertes accidentales ocupa el 3er lugar en el mundo. Entonces es bastante crítica, pero además te va a enseñar qué hacer, cómo planear tu actividad en el agua. Y lo mismo es el que sigue, que es Curupira, que significa en tupi guaraní guardián del bosque, que es un pequeño personaje mitológico que cuando uno va en la selva y va con guías indígenas, muchos de esos indígenas colocan unos muñequitos atrás de ellos porque dice que engaña a la Curupira. Este manual es en tierra, entonces te va a enseñar qué hacer en selvas, bosques, desiertos, cómo hacer un refugio, cómo conseguir suministros, etcétera, entre otras. O sea que estamos hablando de 3 tomos. 3 tomos. Una colección de 3. Primero, muéstrenoslo de nuevo, por favor, que me están diciendo otra vez. ¿Cómo se llama? Araraquara. Sí. Ya saben que así lo buscan. Araraquara, Manual de Supervivencia Urbana, y lo pueden encontrar en www.cangrejoeditores.com. Ahí lo pueden comprar online. Me imagino que se los envían a la casa o en las principales librerías. Está disponible en más de 20 países de América Latina y en España también. Y con el Coronel Flores estamos muy atentos ya cuando estemos lanzando la plataforma de cursos que vuelve nuevamente, porque vamos a tener unos cursos de supervivencia. Estamos ya ultimando los detalles técnicos porque vuelven los cursos de Informativo G24. Coronel, Dios lo bendiga y muchas gracias por estos minutos para Informativo G24. Sandra, muchas gracias. Bueno, chao. Quiero mucho, un abrazo, gracias, que esté bien. Ahí está el Coronel Flores de la Asociación Mundial de Supervivencia y también es del equipo permanente de Scouting del canal Discovery, que son los que hacen la avanzada para este reality de supervivencia al desnudo. Terrenos que son muy difíciles, que hacen parte también de todo este reality que nos gusta porque también aprendemos muchísimo de supervivencia y el coronel hace básicamente el scouting, pero para el de expertos, el del nivel de expertos, generalmente personas que han sido parte de las fuerzas militares, que tienen un entrenamiento previo
expertos, pero que igual hacen parte de todos estos programas que no dejan de ser muy educativos, porque ahí nos dan bastantes claves para momentos difíciles y mantener la supervivencia. Así que hoy ha estado con nosotros en Desafiados el Coronel Flores. A ustedes muchísimas gracias. Recuerden darnos like, no sean codos. La cumbia se las quedo debiendo. Ya saben que he estado con dificultades técnicas, pero aquí estamos, no paramos la emisión con ustedes. Si no se ha suscrito, lo invito para que se suscriba y bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Chao, chao.